Vamos a saludar con el PhD Miguel Calahorrano, ex ministro de Energía. Vamos a hablar sobre la crisis eléctrica que vive este país. ¿Cómo está, doctor? Gracias por aceptar esta invitación a Ecuador en directo. Doctor, ayer el ministro de Gobierno dijo que la crisis que enfrenta, así dijo, la crisis que afronta este país, no enfrenta, afronta. Gracias, Jorge, por corregirme. La crisis que afrenta este país es una crisis de agua, no energética. ¿Qué respuesta darle a esto, doctor? Muy buenos días y muchas gracias por invitarme y un saludo a vuestra respetable audiencia. Bueno, yo creo que lo que han hecho la noche de ayer y esta madrugada es una comedia con la que se busca esconder la tragedia en la que le han introducido al país, ¿no? Porque yo señalo que el gobierno es directamente responsable de lo que está pasando en este momento. El mismo ministro en esa reunión de ayer dijo que ellos han hecho el proceso de la barcaza, que no es barcaza sino es barco, y por eso no le pudieron acoderar ahí donde pensaban hacerlo inicialmente. Dijo que el proceso les ha llevado 10 semanas, ¿ya? Y que le han hecho un proceso muy bien dirigido y que ahora están haciendo otro proceso por el cual van a sumar como 930 megavatios más y que van a llegar a finales de octubre, ¿no? Entonces, esto, si pudieron hacer en 10 semanas, ¿por qué no hicieron a partir del 23 de noviembre, pues? O digamos, a partir del 1 de enero, porque el candidato Noboa, hoy día presidente Noboa, él conocía perfectamente que ingresó a asumir la dirección del país cuando hubo apagones, cuando estaba justamente buscando resolver este problema, y en los debates le preguntaron y le dijeron, oiga, ¿cómo va a resolver usted la crisis? Y él dijo que eso va a resolver fácilmente, ¿no? Que él va a ver a los israelitas para que resuelvan con el asunto de la transmisión, ¿no? Y que lo demás él lo resolvía en 9 meses, ¿no? Total que han pasado ya 10 meses y no han resuelto. Pero aquí el punto está en que si han podido resolver el asunto de la tal barcaza en 10 semanas, ¿por qué no lo hicieron pues antes? Porque la barcaza empieza a operar desde el día 17 de septiembre. O sea, hace pocos días empieza a operar la barcaza. Y entonces, pero en ese momento ya prácticamente se habían comido más de la mitad de la reserva energética del embalse de Masar. En este momento, yo estoy viendo aquí, tengo hasta mis ojos el reporte, que es un reporte en línea, ¿no? con la SELEC, y dice que pues que en este momento estamos en la cota de Masar 2120. La cota superior de Masar del espejo en su nivel máximo es 2153. O sea que se han comido ya 32 metros del embalse de Masar. Y claro, como el embalse el área es una especie de cono, obviamente que en la parte superior tiene mucho más volumen que en la parte inferior. Entonces, en este momento yo creo que ya no nos resta más de unos 10 o 15% de energía en el embalse de Masar, por lo que los apagones están a la vuelta de la esquina. Doctor, ¿y por qué se han comido tanta cantidad de agua? Tal vez tenían que haber empezado antes con los cortes de luz. No, yo creo, como vuelvo a insistir, si es que los señores querían contratar la barcaza como han contratado, de 100 megavatios, eso debieron haberlo hecho ya en el primer semestre de este año. Primero. Luego, si querían contratar más, porque, o sea, cuando le preguntan al candidato Noboa le hacen una pregunta en el debate, no sé si usted se acuerda, Jaimito, y le dicen, el Ecuador tiene un déficit de más de 1000 megavatios. ¿Qué va a hacer usted? Más de 1000 megavatios. Entonces, claro, ellos contratan una barcaza de 100 y
eso no va a resolver el problema. Ahora dicen que recién hoy día empiezan el proceso para contratar 930 más y que eso estará para octubre. Entonces, yo lo que digo y sostengo es, ¿por qué no hicieron eso desde el 23 de noviembre en que están en la presidencia? Doctor, O pero sea, él debió tener un plan previo a nunca, asumir la presidencia. nunca lo tuvieron. ¿Y cómo Nunca tuvieron ningún plan. habló como un experto energético el día del debate? Incluso dijo una barbaridad, que el problema de la crisis eléctrica de este país no es de generación, sino de transmisión. O sea, y la gente le creyó. Claro, porque además de eso, lo que dijo es que según él, o sea, yo creo que él no sabe, ¿no? Es muy claro que no sabe, porque dijo que la transmisión cuesta 7 de 10 centavos de dólares el kilovatio hora. Y no es 7, sino 0.7. O Ni sea, es un centavo, ni un centavo. de un centavo es lo que cuesta la transmisión. Pero como él, o sea, yo no sé si él, o yo creo que tiene unos asesores que son unos ignorantes que están por detrás. Lo grave es que esos ignorantes, no solamente que le asesoran en la campaña, sino que estimo que esos mismos ignorantes le están asesorando hoy día, pues. Y entonces, claro, no han hecho lo que tenían que hacer, que es contratar la nueva energía durante el primer semestre, pero no solo eso, no solo eso. Pero yo reviso hoy día lo que está pasando y los reportes del SENACE, y yo veo que está pasando más o menos lo mismo que pasó el año pasado, porque ojo, el año pasado la sequía empezó en agosto, así como este año. Ujú. Y el señor Santos Alvite no tuvo el parque térmico a su disposición. Él dijo que sí lo tenía, pero era una mentira cerdosa. Porque el día de hoy se puede bajar, uno puede entrar al sitio de la CENACE, del CENACE, perdón, del Centro Nacional de Control de Energía, y puede uno bajar los informes anuales, puede bajar el informe operativo del año anterior. En el informe del operativo del año anterior dice lo siguiente: en los meses de agosto y septiembre, o sea, cuando empezó la sequía, el año pasado, no estuvieron indisponibles. ¿Qué quiere decir indisponibles? Que no estaban en condiciones de operar. ¿No? Estuvieron Enrique Garcés, 100 megavatios. Trinitaria, 125 megavatios. Gonzalo Ceballos, 140 megavatios. Machala, 270 megavatios. No estuvieron disponibles. ¿Por qué no estuvieron disponibles? Porque no se hizo el mantenimiento y los correctivos necesarios como para que entren a operar. Y yo tengo la impresión de que este año está pasando lo mismo, porque yo no le veo en operación a Enrique Garcés, 100 megavatios, no está en operación. No está en operación Esmeraldas, ¿no? Esmeraldas de 125 megavatios más Esmeraldas de 98 megavatios. No, no veo que esté en operación. Entonces, mire, Jaimito, aquí en el sector eléctrico en el cual yo estoy desde 1975, hay una regla de oro que yo les repito una y otra vez y que es la que no se cumple. En el primer semestre del año, siempre, no de este año, todo el tiempo, siempre las lluvias vienen tanto en la cuenca del Guayas, ¿no es cierto?, como también en lo que constituye, todo lo que constituye la cuenca amazónica. Quiero decir esto, que llueve ahí en el páramo de la Virgen y con eso tenemos agua en el Paute, que llueve por acá por Pisayambo y tenemos agua acá en el Pastaza, y llueve también acá en la cuenca del Coca, y hay mucha agua acá en la cuenca del Coca que está conformada desde el volcán Cayambe, el Saraurco, el Filo Corrales, luego está el Antizana, luego está la cordillera de Papagayo, de Guacamayo, perdón, luego está el Pan de Azúcar. Todo eso conforma la cuenca del Coca-Cola Sinclair y durante el primer semestre hay agua. Entonces, cuando hay agua, ¿qué hay que hacer? Tres cosas. Uno, hay que preparar todo el arsenal del parque térmico
e hidroeléctrico y tenerlo listo, porque desde siempre se sabe que en el segundo semestre puede haber sequía y no se sabe cuándo. Puede ser que llegue en agosto, como en octubre o como en noviembre. Nunca se ha sabido cuándo. Es harto del agua. Nunca. Entonces, hay que tener el parque térmico disponible, hay que tener todo ajustado en transmisión, en distribución, en las centrales hidroeléctricas durante el primer semestre. Hay que tener llenos los embalses para que a la salida del mes de julio todos los embalses estén llenos y fundamentalmente Mazar y Dauleperipa. ¿Y cuánto tiempo puede durar esos embalses llenos, doctor? O si sea, no hay lluvia. si es que existe el parque térmico en buenas condiciones y todos para operar, puede durar hasta 3 meses. Actualmente puede durar hasta 3 meses. Antes, en el siglo pasado, cuando no había Mazar, nosotros teníamos solo Amalusa, pero con Amalusa duraba 3 semanas. En 3 semanas teníamos ya apagones. Pero Mazar, bien administrado, lleno, y con el parque térmico, todo el parque térmico disponible, y además haber instalado esos 400 megavatios anuales que se necesitan instalar por la sencilla razón del crecimiento de la demanda en nuestro país. La demanda siempre está creciendo. ¿Cuánto Siempre. es el déficit en este momento de En este momento es por lo menos 1.200 megavatios. O sea, quien quiera ingresar a dirigir el país, ahora tiene que comprometerse con instalar además 1.200 megavatios térmicos. ¿Cuántas centrales se necesita construir? Como centrales térmicas. O sea, esos 1.200 se pueden dividir en diversas localizaciones, ¿no? Y es mejor hacerlo así, en diversas partes del país. Y como es térmico, se puede ir a instalar en cualquier parte, ¿ya? Eso se puede hacer, pero tiene que ser térmico. ¿Y el parque térmico, qué tiempo que no le daban el mantenimiento necesario tenía? Mire, yo no sé, pero lo único que sé es que el año pasado las centrales que yo he nombrado no estaban disponibles, que se debieron. O sea, generalmente cada año se suele hacer un mantenimiento menor, pero muchas veces cada 4 años ya se hace un mantenimiento mayor de las centrales térmicas. Entonces, ahí la inversión es un poquito más, pero obviamente esa inversión no tiene nada que ver con... Doctor, ¿y ese parque térmico todavía está en capacidad para seguir generando energía con un mantenimiento adecuado? ¿O es mejor comprar nuevos generadores? Hay que comprar esos 1.200 nuevos que se necesitan, hay que comprar ya. Pero, verá, o sea, hay mucha gente que dice, ¿no? Que sí, que ya... Hay algunos que ya son muy viejos. Por ejemplo, yo conocí la central Gonzalo Ceballos que está en Guayaquil. O sea, es una central que me parece que se terminó de instalar en el año 78 o 76, creo. Y desde ahí está funcionando, pues. Pero yo le voy a decir una cosa aquí, verá. El Ecuador tiene magníficos ingenieros en generación, en transmisión, en distribución. Tiene magníficos trabajadores. Y esos magníficos ingenieros les hacen operar a nuestras centrales. Fíjese usted, por ejemplo, que el año 78, me parece que yo también participé ahí, terminamos de instalar la central térmica a vapor de Esmeraldas, que es de 125 megavatios, ¿ya? Pero hasta ahora está operando. Y se le hace un mantenimiento mayor. Fíjese usted que hay una torre, ¿no? En la central térmica Esmeraldas, hay una torre de madera porque el agua que sale hay que volverla a enfriar. Y entonces se le tira hacia arriba el agua y el agua va cayendo por una torre de madera y en ese camino se va enfriando y vuelve a introducirse en el sistema. Es una central de vapor. Entonces toda esa torre, por ejemplo, me parece que se le ha cambiado ya unas 2 veces. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer, pero nuestros ingenieros y nuestros técnicos saben hacerlo. Y de paso, quiero decir una cosa, que cuando yo digo que lo de ayer de noche y de esta madrugada es una comedia para tratar de esconder todo esto que yo estoy diciendo,
que es lo que no han hecho, ¿no? Aparte de que obviamente hay que introducir aquí a los señores Lenin Moreno, Guillermo Lazo, que no instalaron un solo megavatio nuevo, uno solo. Entonces, ¿cómo pues con la demanda que tiene el país queremos seguir entregando la energía al país? Y entonces tenemos estos líos. Pero yo quiero decir una cosa con respecto de la comedia de ayer del sistema de transmisión. O sea, estos mantenimientos que se hacen en las líneas de transmisión, como el que dijeron que se hacía ayer de noche, que me pareció muy raro porque se hace en la noche, o sea, es un trabajo que hacen ingenieros especialistas en líneas de alta tensión, en subestaciones, en protecciones, en sistemas de control. Son ingenieros especialistas. Yo quisiera, me gustaría hacer una especie de analogía y decir que es como si un conjunto de cirujanos entran al quirófano a hacer una operación de alta cirugía. Es así, o sea, son ingenieros especialistas los que hacen esto. Y yo quiero también relacionarles a ellos porque estoy seguro que ellos deben estar cumpliendo su trabajo. Quienes están queriendo mal utilizar es el gobierno, este trabajo. Doctor, Víctor Andrade me transmite una pregunta para usted. Me dice que con esos 500 millones de dólares que están invirtiendo en la compra de energía, ¿se podría haber comprado un parque termoeléctrico nuevo o faltaría mucho más recursos? Tiene toda razón. Se pudo haber comprado un parque térmico nuevo. Tiene toda razón. Y se pudo haber instalado en el primer semestre de este año. Pero como no hubo plan, porque ha sido más de un semestre, además, ya son 10 meses, pues. Son 10 meses. O sea, el gobierno sabía que desde el minuto 1 del 23 de noviembre debía entregarse a resolver el problema energético eléctrico, pero no lo hizo porque no había ningún plan. Sí, con eso hubiera sido posible resolver, tiene razón el ingeniero. ¿Sí alcanzarían 500 millones? Por supuesto que sí, sí, por supuesto que sí. ¿Y no tuviéramos estos apagones en este momento? No, pues. No habría. Si se hubieran hecho las cosas que había que hacer, se instalaban estos 400 megavatios nuevos, se hacía el mantenimiento. ¿Y cuánto tiempo necesitaban para instalarlos? Mire, verá, eso depende mucho, ¿no? Eso, o sea, no es tan sencillo, pero sí es posible hacerlo, verá. Cuando nosotros tuvimos la crisis energética, producto de la misma desidia en la que dejaron los señores neoliberales en el año 2006. Cuando tuvimos la crisis del 2010, instalamos 100 megavatios en Guayaquil en 45 días. O sea, si era suficiente estos 10 meses de gobierno que tiene Noboa, o más de 10 meses de gobierno, para solucionar el problema. Claro. Otra cosa, vea, que no se hizo. Y ahí son 204 megavatios. Verá, antes que ingrese el presidente Noboa, en el mes de octubre del año pasado, se firmó un contrato entre la SELEC con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿ya? Y entonces, ¿para qué? Para resolver los problemas de ingeniería civil que tiene el proyecto Toachi Pilatón. Pero durante 6 meses al Cuerpo de Ingenieros no se le pagó. Entonces, obviamente el Cuerpo de Ingenieros no podía entrar a trabajar y no trabajó, se paralizó. Yo sostengo que desde octubre se pudo haber hecho lo que se llama una intervención fast track en Toachi Pilatón y también tendríamos Toachi Pilatón, o sea, 204 megavatios más. Recién, hace unos cuantos días pasados, se ha arreglado el problema. O sea, supuestamente se ha acordado el problema con la empresa rusa que suministra el equipo electromecánico de Toachi Pilatón. Entonces, yo no sé si Toachi Pilatón tendremos, como dicen que vamos a tener en el primer trimestre del próximo año, cuando muy bien Toachi Pilatón ha estado 7 años sin que se haga nada y habiendo tenido avanzado un 90% de su construcción. ¿Cuánto generaría Toachi Pilatón? En total, 255 megavatios. Y eso ya entró
una parte que es Arapulio y falta la otra parte que son 204 megavatios. Podíamos haber contado con Toachi Pilatón. Ojo, además de que Toachi Pilatón tiene un régimen pluvial del Pacífico, o sea que en el mes de octubre, noviembre, diciembre tiene mayor cantidad de agua, ¿no? Doctor, sáqueme de la duda, porque yo escuché al ministro de Gobierno que dijo que Toachi Pilatón se alimenta de agua de los ríos del Oriente. Verá, yo creo que eso es, o sea, realmente... Usted sí lo escuchó, ¿no? Sí, sí. Verá, o sea, me da risa eso porque es la segunda vez que yo le escucho el día de ayer al ministro que habla de una línea de 69 kilovatios. Es la segunda vez que yo le escucho. Y eso me demuestra a mí que el ministro no entiende absolutamente nada de energía eléctrica. El ministro de Energía, usted dice, ¿no? Sí, el ministro de Energía. Pero el que dijo que Toachi Pilatón se alimenta de los ríos del Oriente es el ministro de Gobierno. De Gobierno no, pero es el mismo que hace pocos días interrumpió una entrevista y dijo que un entrevistado estaba mintiendo, pues. Es el mismo señor, pues. O sea que estos señores no tienen ni idea de lo que están haciendo. Toachi Pilatón, obviamente, el Toachi Pilatón es nace de los ríos en esencia, ¿no es cierto? De los ilinizas, ¿no? De los ilinizas y en parte, ¿por qué no decirlo también del Atacazo, ¿no? Y entonces de ahí, pero fundamentalmente de los ilinizas, o sea, acá en el costado occidental de la cordillera, ¿no? O sea, no tiene nada que ver eso con el Oriente, por un lado. Pero el ministro de Energía, él habla la segunda vez de las líneas de 69 kilovatios y eso no existe. O sea, en general a las líneas de transmisión se les denomina por el voltaje, entonces son desde 69 kilovoltios, que no es lo mismo. Pero eso me da muestras de que el ministro de Energía no tiene idea de lo que está hablando, ¿no? Gustavo. Gracias, Jaime. Doctor Miguel Calorrano, muy buenos días. Oiga, Gustavito, ¿cómo está? ¿le hace falta al país un baño de verdad? De pronto, el desconocimiento de la gente y poner a estos personajes a defender cosas que son imaginarias, le está haciendo un verdadero daño al país, más allá de lo que se está viviendo de la escasez del agua o de la falta de mantenimiento. ¿Le hace falta al país un baño de verdad sobre esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque en nombre de una serie de cosas supuestamente técnicas aquí, ingresan unas personas que son ignorantes a hablar de estos asuntos y dicen cualquier tontería, ¿no? Yo creo que esto también tiene que ver con una cosa, verá, Gustavito, y es que me parece a mí que dentro de las acciones perversas que acometió el señor Lenín Moreno, él cogió y dijo, no, yo voy a ahorrar dinero y no es necesario pues un ministerio de recursos no renovables, ni tampoco un ministerio de electricidad y energía renovable. Yo hago uno solo y cogió e hizo uno solo, ¿ya? Y dijo que supuestamente con eso iba a ahorrar dinero. El problema es que desde el punto de vista científico, vamos a decir, de lo que se denomina la economía industrial es la ciencia que estudia los fundamentos de la organización industrial. Y entonces, yo no voy a decir aquí de ninguna manera que es lo mismo manejar el petróleo que la electricidad. Son dos negocios totalmente diferentes que requieren sus especializaciones y de hecho que las especializaciones se dan. Y de paso, ahorita que hablamos del Ministerio de Energía y del asunto de petróleos, yo quiero enviar, si ustedes me permiten, un mensaje de solidaridad con el ingeniero David Almeida, quien es un dirigente sindical petrolero y que está siendo perseguido por sus ideas. Yo quiero manifestar aquí mi total solidaridad con el ingeniero David Almeida, que sepa que hay muchos ecuatorianos que respaldamos su posición y lo que ha hecho es decir esas verdades que ahorita estamos hablando aquí y que claro, como él trabaja pues en Petroecuador, ahora le están persiguiendo y le están queriendo poner un visto bueno, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que yo quiero decir es que se dividió
y luego de lo que se dividió, de lo que estaba dividido, pues él cogió y se puso en uno solo, y en uno solo se pusieron las agencias y todo, supuestamente con el objetivo de ahorrar dinero, y eso no ha servido absolutamente nada, para nada, porque lo que estamos más bien ahora es gastando muchísimo más dinero con estas crisis que tenemos, ¿no? Usted decía hace un momento, doctor, que lo de ayer, lo de esta madrugada, noche, madrugada de hoy, es un chiste. Acabo de recibir el informe, el comunicado, el boletín de prensa que manda el Ministerio de Energía y Minas al país para que conozcan qué es lo que se ha hecho ayer. O sea, en el imaginario ciudadano decía, no, van a cortar tantas horas porque van a meterle mano a las hidroeléctricas, van a hacer un gran proceso, vale la pena esperar. Pero vean lo que dice. Boletín exactamente enviado por el Ministerio de Energía y Minas. 15 subestaciones de transmisión y 7 de distribución fueron intervenidas durante el mantenimiento programado. Voy más abajo, dice. Además, en la subestación de Milagro se trabajó en la conexión y energización de un transformador móvil de 60 MVA de capacidad, ¿verdad? Dice, asimismo, en el sistema de distribución de energía eléctrica, la Corporación Nacional de Electricidad llevó a cabo 15 trabajos de mantenimiento. Estos incluyeron el reemplazo de transformadores y la corrección de puntos calientes de 7 subestaciones ubicadas en la provincia de Guayas, Esmeralda, Santo Domingo y Sucumbíos. Entre esos, postes, transformadores, ¿verdad? Y de esta manera se ha cumplido con la vida útil de las líneas de subtransmisión en la provincia del Oro, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Santa Elena y Guayas. La pregunta es, ¿tantas horas para hacer esto no se pudo haber hecho en un mes? Programándolo. Pero todo eso para mí nuevamente es una comedia, porque para cada 2 años el Centro Nacional de Control de Energía, que es el que dirige la operación del Sistema Nacional Interconectado, saca pues un plan de mantenimiento de las centrales de generación, de las líneas de transmisión y de distribución. Y entonces todo el sector eléctrico tiene que someterse a ese plan, ¿ya? Lo que sucede es que en este año, como en años pasados también, en años pasados ¿de quién? Del señor Lenín Moreno y del señor Lazo, a ellos le hacían caso omiso del plan que hacía el SENACE, que es un plan de mucha importancia. Entonces, ese plan hay que ahora, todo, quiero yo decir con esto, que lo que están diciendo y que me acaba de leer, es una actividad regular de nuestros ingenieros, nuestros trabajadores, nuestros técnicos del Sistema Nacional Interconectado. Esa es una actividad regular y permanente. No es que ayer recién se hizo. Mentira, mentira. Eso se está haciendo de una manera permanente. Y es un trabajo muy delicado y muy encomiable. Entonces fue un ensayo de lo que serán los cortes de la próxima semana. Para mí, tratan de hacer aparecer como que están trabajando, como que han estado siempre preocupados, ¿no es cierto?, por controlar y mantener el sistema, cosa que es absolutamente falso, ¿no? Entonces quieren hacer aparecer como que han estado, como que están preocupados por el asunto y que lo otro viene pues no precisamente por ellos, sino porque no hay agua, ¿no? ¿Cuándo qué? Vuelvo a insistir. Ellos mismos están diciendo que se pudo haber se contrató en 40 semanas, ¿no es cierto?, la barcaza. La barcaza. Claro, entonces yo me digo, ¿no es cierto?, esto, si es que se ha hecho en 40 semanas, ¿por qué no se pudo haber hecho pues en 10 meses el contrato de la barcaza y de los 900 más que dicen que van a hacer, que recién empiezan ahora? Y entonces dice que van a tener listo para fines de octubre. Eso dijo el ministro ayer, el ministro de Energía. Pero eso no han hecho. Es lo que tratan de encubrir, ¿no? Con todo esto de que sí, de que han hecho el mantenimiento. Claro, esos mantenimientos se hacen. Nuestros ingenieros lo hacen, nuestros técnicos lo hacen. Lo que pasa es que ellos obviamente no pueden salir a hablar, ¿no? Porque si salen a hablar, van a tratar de hacer como le hacen al ingeniero Almeida, que quieren ponerle un visto bueno, ¿no? Ellos están trabajando ahí.
Pero sí, eso se hace normalmente. Es más, esas cosas, vea, es que es una cuestión hasta de sentido común, ¿no? Yo cómo voy pues, a hacer mantenimiento de una línea de transmisión durante la noche. O sea, es un absurdo, ¿no? Oiga, dice el informe que han movido 115 equipos especializados, 15 grúas y 30 carros canastas, entre otros equipamientos. Esto parece un trabajo normal del día a día que deben hacer, como usted bien lo explica. Pero Así es. más allá de eso, estimado doctor, el ministro de Energía decía hace pocas horas que la solución ahora es la que ya hicieron 4 meses atrás con el anterior ministro, de bombardear las nubes para ver si así logran llenar los embalses y de esa manera mejorar. Pero la verdad es que no lo van a lograr. Verá, yo creo que, yo le voy a decir, ¿no? O sea, la verdad, o sea, de mi experiencia en el sector eléctrico, nosotros entrábamos también a bombardear nubes, pero ya cuando estábamos en un acto desesperado para buscar un poco, como se dice, la última tabla de salvación, pues no. Pero eso no, o sea, en la ingeniería eso no cuenta, ¿no? No cuenta porque esto se bombardea ahí en el páramo de la Virgen, porque de ahí nacen los 4 ríos de Cuenca, ¿no? Pero claro, esto no es nuevo, ¿no? O sea, para los cuencanos, vea, no sé si usted, a mí, como nosotros íbamos mucho a Cuenca a trabajar en el Paute, ¿no? Íbamos mucho a Cuenca. Y entonces los cuencanos tenían pues tenían sus borracheras, y en sus borracheras los estudiantes que estaban en la universidad, en la época de estiaje, se emborrachan y se cruzan los ríos. Se cruzan el río, porque es posible cruzar el río. Porque quiero yo decir que desde siempre ha habido la sequía en el páramo de la Virgen, que hace que se sequen los 4 ríos de Cuenca, porque esos 4 ríos de Cuenca bajan luego, ¿no es cierto? Y luego se unen, me parece que el río, ya no me acuerdo el nombre, que baja desde Azogues, arriba de Azogues, hay el nudo de Curiquingue, me parece, y desde ahí baja también otro río, se juntan esos 2 ríos y hacen el Paute, ¿ya? Pero entonces, o sea, siempre ha habido la sequía. Y bueno, desde el siglo pasado se ha intentado bombardear nubes, pero eso es un acto ya de desesperación, ¿no? O sea, cuando usted me dice eso, lo que yo creo es que ya están desesperados por lo que debieron haber hecho y no han hecho, y ahora tienen al país en vilo, ¿no? Y ahora la palabra del presidente queda una vez más en entredicho porque ha prometido al país asumir el costo de la energía eléctrica en los hogares hasta un número de 130 kilovatios, 180 kilovatios por ciudadano, ¿verdad? Por casa. Eso va a ser catastrófico porque si no hay, ¿cómo va a poder cumplirlo? En primer lugar. Y en segundo, es evidente que esto es parte de una campaña electoral. Él dice que, el ministro decía ayer que ese es un acto noble del presidente. Claro, es un acto noble cuando el dinero no sale de su bolsillo, pues sale del Estado, sale de todos nosotros. Eso nomás es. Pero en todo caso, no es viable. Es dinero del Estado, y con ese dinero él no va a cobrar la energía. Eso nomás es. De acuerdo, doctor. Y entiendo que Colombia también está presentando problemas de estiaje. ¿Eso podría afectarnos en el momento en que Colombia decida ya no darnos energía? Claro, ellos también tienen problemas de estiaje. Ya desde hace como un mes nos dijeron que nos venden energía térmica producida con combustibles líquidos, y eso significa que el precio de esa energía va más allá de los 30 centavos del kilovatio hora, ¿no? O sea, y como hemos tenido la experiencia del año pasado, que el señor Santos Alvite compró energía a razón de hasta 60, 65, 70 centavos de dólar el kilovatio hora. Yo quiero poner como referencia que en términos promedios nosotros pagamos más o menos 10 centavos de dólar el kilovatio hora. Y se reconoce a la generación más o menos 3 centavos de dólar el kilovatio hora.
La energía que genera Coca-Cola Sinclair está reconocida a 1.3 centavos de dólar el kilovatio hora, 1.3. Y lo que llegamos a pagar a Colombia es hasta 60, 70. Es una barbaridad. Eso nuevamente por la falta de previsión del gobierno, ¿no? Doctor, y en Loja me dicen que no están sufriendo apagones. ¿Y eso se debe? Es posible porque, mire, o sea, lo de ellas es insisto que es una comedia, ¿no? O sea, nuestro sistema, como todo sistema, obviamente puede dividirse, hacer mantenimiento en una parte, solo en una parte. Se puede ver con precisión hasta dónde se va a hacer mantenimiento. Eso se hace regularmente, permanentemente, y se hace durante el día, por Dios, porque durante el día esto se puede ver las líneas, lo que está pasando con las líneas. Ahora estimo que deben haber puesto iluminación en las subestaciones y con eso han hecho las cosas que dicen haber hecho, ¿no? Pero hay una central eólica en Loja que parece ser está abasteciendo el requerimiento que tiene esa provincia. Y eso de ahí se construyó en el gobierno de Rafael Correa y que fue una excelente decisión y que lamentablemente no se siguió proyectando. Eso es cierto en parte. ¿Por qué razón? Porque es la central de Villonaco, es la central eólica de Villonaco y que está en un cerro que está al oriente de Loja y que se va, es una cuchilla larga que se va hacia el sur y en toda esa cuchilla pues hay grandes opciones de energía eólica y hay más proyectos eólicos allí. Pero digo que es cierto en parte, ¿por qué? Porque la energía eólica hay cuando hay viento. Y en general hay viento cuando hay sol. ¿Ya? En general hay viento cuando hay sol. Cuando no hay sol no hay viento. Entonces, no es que todo el día hay viento. ¿Ya? Okay. Entonces, por eso es que lo que se llama el factor de planta. El factor de planta es el porcentaje que está en actividad de una central con relación al porcentaje global que podría estar. Entonces, el factor de planta de una central eólica puede estar en el orden del 30%. El porcentaje de una central solar, ojo, porque ayer había un ingeniero también que hablaba y que decía que en lugar de la balcaza se debiera haber puesto energía solar. Pero lo que pasa es que la energía solar tiene un factor de planta de 0,2%, del 20%, perdón. O sea, hay energía solar cuando hay sol. Entonces, sí, entonces cuando se quiere poner una central solar que produzca tanta energía, por ejemplo, como la barcaza, porque se hablaba ayer de una barcaza de 100 megavatios y que un conjunto de pequeñas centrales solares iban a sustituir aquello. No es así, porque para dimensionar la energía que se va a tener, una central solar tiene que ser por lo menos 4 veces lo que sería una barcaza. O sea, que deberíamos pensar en instalar unos 400 megavatios de energía solar, por lo que se denomina el factor de planta. De acuerdo. Doctor, ¿usted coincide con la recomendación que hacen varias personas expertas en temas energéticos de que el Ministerio de Energía y Minas no debe ser manejado por una sola persona, que debe ser 2 ministerios? Uno exclusivamente de energía y otro que tenga que ver con petróleo y minas. Yo lo que creo es que deberían ser 3. Debería ser, claro, porque, o sea, el negocio minero cobra cada vez más y más importancia en el país, ¿no? Hay unas minas de cobre en explotación en este momento en la provincia de Zamora, Chinchipe, que es una mina de cobre muy importante, ¿no? Y que está produciendo y que se están planteando ampliarse. Y el problema de la minería es un problema bastante complejo que tiene que ser abordado a sí mismo por especialistas. Entonces yo creo que debería haber el de minas, el de recursos no renovables como había antes y el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, y se debe tratar de buscar la profesionalización de esos ministerios, que en esencia quienes dirijan, ¿no es cierto?, los aspectos técnicos sean específicamente técnicos, ¿no? Que no sean gente como se hizo, por ejemplo, en la CNEL,
que se vendían los puestos de gerencias de la CNEL, se vendían políticamente. Eso es lo que hizo el señor Moreno. Y ahora, ¿qué tenemos? Que la CNEL es un desastre. Es un desastre. La CNEL tiene pérdidas que van hasta 25, 30% de pérdidas, ¿no? Entonces, sí se debe volver a reinstitucionalizar y a profesionalizar los sectores, ¿no?, que tienen mucha importancia. Cada cual, los 3 sectores son de mucha importancia: la minería, el sector petrolero o de no renovables, y el de renovables o energía eléctrica, ¿no? En los próximos 3 meses ya el país debe comenzar a tomar atención a todas estas cosas que nos están afectando, porque nos estamos abocando solamente al tema de la delincuencia, al tema de uno que otro tema sin mayor importancia, pero en este tema del sector eléctrico, del sector energético en el país, hace falta que en las próximas campañas electorales los candidatos comiencen a dar luces sobre qué se debe hacer en los próximos 4 años de gobierno. Totalmente de acuerdo con usted, Gustavito. Totalmente de acuerdo. O sea, y ese sería un mensaje muy respetuoso. Yo respeto mucho siempre la decisión del pueblo, ¿no? Yo soy muy respetuoso de eso. Pero sería un mensaje al pueblo. O sea, no tiene sentido escoger un mandatario porque se puso zapatitos rojos. No tiene sentido escoger un mandatario porque se sacó un muñeco de cartón y puso en las calles y en las tiendas muñecos de cartón. El pueblo cada vez tiene que ir ascendiendo en su conciencia política y darse cuenta que si escoge un mandatario tiene que escoger por lo que le propone con sus programas de gobierno. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a resolver el problema de la inseguridad? Con un programa muy preciso. ¿Cómo va a resolver el problema de la crisis energético-eléctrica? Con un programa muy preciso. ¿Cómo va a resolver el problema de la producción hidrocarburífera que sigue siendo de muchísima importancia para el país? Por programas, y para que luego, inclusive aquí, yo hice mi masterado en Inglaterra. En Inglaterra existe lo que se llama el gabinete sombra. O sea, yo sueño con que pueda haber una democracia así. O sea, el gobierno presenta sus programas y luego va y se instala en el gobierno si ganó. Pero la oposición tiene legítimo derecho de constituir inclusive un gabinete sombra que va siguiendo todo lo que prometió hacer y hace o no hace. Así debería ser la democracia en nuestro país. Lamentablemente, doctor y Jaime, lamentablemente no hay conciencia en este país, porque esto no solamente debería ser de parte del elector, mi estimado doctor, también debe haber un compromiso de los políticos, de aquellos que se postulan a ser presidencia de la República, de hablar temas sensibles como estos, porque acuérdese en el último debate donde ganó el actual presidente, ¿qué dijo? Que el problema del sector eléctrico era un tema de transmisión era, ¿no? Y resulta que no es de transmisión, sino de generación. Y la gente le creyó porque la gente ignora este tipo de cosas, porque a los medios de comunicación masivos no les interesa educar a la población. Entonces, si no tenemos esa colaboración de quienes están encargados en ayudarnos a entender la realidad del país, debería haber por lo menos esa capacidad, esa ética, esa honradez de los candidatos de demostrar el grado de conocimiento que tienen para poder ayudar a este país. Jaime. Así es. Lamentablemente la gente fue confundida, ¿no?, con ese tema del debate, y que pese a que dijo una serie de barbaridades el presidente de la República, nadie cuestionó, ni siquiera la persona que estaba como moderador, que debió alguien replicarle, decirle: presidente, usted está, o señor candidato, usted está equivocado. ¿Cómo puede decir un candidato que el problema es de transmisión y no de generación, doctor? Así es, o sea, yo creo que también eso pasa por fortalecer los partidos, para que existan verdaderos partidos en nuestro país. O sea, cuando existan verdaderos partidos y eso sea el fundamento de la democracia, tendremos otra democracia, porque lo que pasa es que ahora también hay unos partidos
que son como partidos de alquiler. O sea, pasa por ahí un muñeco de cartón y le cogen y le ponen de candidato, pues. Y él no sabe si es qué clase de partido hay detrás, es solo un nombre, porque detrás no hay nada. Y es absolutamente legítimo, digo yo, para la democracia en este país, porque inclusive respecto de lo que yo estoy hablando, o sea, puede haber otras personas que tengan otras consideraciones, ¿no es cierto?, técnicas, político-económicas, ¿no es cierto?, de gestión empresarial diferentes, puede haber y puede haber discrepancia, pero eso tiene que ser parte de lo que serían partidos serios, realmente serios, no partidos de alquiler. La mayoría de los partidos que existen en nuestro país son partidos de alquiler, que pasa por ahí un tipo que le ven más o menos que puede ser candidato y le ponen de candidato, pero no existe detrás de eso ningún programa de gobierno, ninguna propuesta al pueblo y por lo tanto caemos en lo que hemos caído, pues no, en verdaderos payasos. El señor Guillermo Lasso no entendía absolutamente nada de nada, pues, y fue presidente de la República, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Doctor, ya en la recta final de este diálogo, ¿qué debería hacer la Asamblea Nacional en el caso de lo que ha ocurrido en el Ministerio de Energía, donde no se hizo todo el trabajo que desde un inicio tuvo que hacer este gobierno? Los mantenimientos preventivos, en vez de en este momento estar pagando $500 millones en compra de energía, se pudo haber comprado un parque termoeléctrico y no tuviéramos este problema, como usted lo dijo hace un momento. Se ha derrochado billete, pero también se está perdiendo, siquiera hasta que termine esta crisis de este año, pasamos los $1.000 millones. Deben haber responsables del gobierno. No sé si los ministros, pero en 10 meses o en 9 meses este gobierno ha tenido 3 o 4 ministros, quienes deberían ser llamados por la Asamblea. Sí, yo creo que eso es parte de las dos funciones de la Asamblea, que es legislar y fiscalizar. La parte legislativa, yo creo que la Asamblea ha actuado. El presidente envió una propuesta de reforma para el sector eléctrico, con la cual dijo que iba a resolver el problema. Eso no ha servido absolutamente para nada, ¿no es cierto? Y ahora le toca cumplir con la otra función, que es fiscalizar. Debería entrar a fiscalizar, como también debería, a mi juicio, también fiscalizarse desde la Contraloría General, en fin, porque claro, estas irresponsabilidades al país le cuestan, y le cuesta mucho dinero, que es lo que significan la consecuencia de los apagones, ¿no? Correcto. Ojalá que la Asamblea, de una vez por todas, llame a los responsables. Son 3 ministros, si no me equivoco. La ministra Robo, el ministro Luque, y bueno, Goncalves, que tiene, si no me equivoco, 2 meses. Todos son responsables. Y no solo la Asamblea, la Contraloría es la entidad más pero importante. No pasa nada con la Contraloría. Pero debería alguien exigirle a la Contraloría hacer un informe de una pericia especial en este tipo de contratos, en este tipo de inversiones que se están haciendo actualmente en el país, en el tema energético. No estamos hablando de $2. Son millones de dólares, cientos de millones de dólares que se están perdiendo y que también se están malgastando por parte del Estado, porque se está contratando energía que tranquilamente en este momento tuviésemos un parque termoeléctrico que quedaría para muchísimos años. Ojalá la Asamblea y la Contraloría pues hagan algo, ¿no? Doctor, quiero agradecerle por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Con mucho gusto. Gracias. Todo un honor tener al doctor Miguel Calorano, ex ministro de Energía, ¿verdad?, que ha compartido su criterio muy acertado sobre la situación actual que estamos viviendo todos los ecuatorianos y que ya es hora de que despertemos el conocimiento. No podemos dejarnos seguir engañando por ofertillas que de alguna manera nos nublan el conocimiento de la realidad que vivimos.